Así que entramos en materia directamente y la primera pregunta para David Basilio, que lo tengo a mi izquierda. David, hablamos de que hay muchos puestos todavía que poder cubrir y a pesar de las cifras que nos daba José Luis Izuel, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, de hecho hay multitud de negocios que son de temporada que ya no están abriendo porque no consiguen. O incluso abren con horarios reducidos porque tampoco pueden completar el equipo que necesitan. Al final eso es una pérdida de, pues eso, de pérdida de seguros sociales que deja de ingresar el Estado, de impuestos, de servicio que no damos al turista nacional e internacional. Y la verdad que es una pena, que además lo comentábamos antes, que es más que nada el mensaje que se lanza, que nosotros, estando en el corazón del sector, sabemos que el mensaje que se lanza a los medios de comunicación y el mensaje que se manda a los jóvenes en nada tiene que ver con la hostelería española actual, que sinceramente es una de las más competitivas y líderes mundiales. Luego hablaremos de eso porque fuera de cámara estábamos hablando precisamente de cómo está cambiando también el sector, las condiciones de empleabilidad, cómo se está modificando un poco para adecuarse a la demanda precisamente de los jóvenes, y eso tiene mucho que ver los empresarios y tiene mucho que ver también la legislación y un poco la demanda que existe en el sector. Pero claro, los datos que nos da David contrastan un poquito con lo que nos estaba contando antes el presidente de Hostelería Española, que es y que está hoy conmigo, José Luis Izuel. José Luis, datos que contrastan mucho con lo que nos dabas y con ese mensaje tan positivo que nos contabas antes, ¿no? Bueno, pues los datos son evidentes. Es verdad que tenemos un mal endémico que históricamente necesitamos incorporar gente. Ahora llega la temporada de verano, las plantillas están, vamos a decir, consolidando, pero es verdad que, claro, la temporada del verano, estamos hablando de negocios que tienen que ver con el verano, que tiene que ver con las vacaciones. El chiringuito de playa de cualquier playa de España, pues solo abre en verano, porque en invierno, pues en la playa no hay nadie. O sea, entonces, claro, somos poco atractivos, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque trabajamos los sábados, los domingos, es difícil conciliar. Vamos a decir, todo el tema familiar, todo el tema de disfrutar cuando todo el mundo disfruta sus espacios de ocio, pues hoy en la sociedad tiene infinitamente más peso que ha tenido. Dos, la gente joven se incorpora mucho más tarde a trabajar. Eso no hay que ser sociólogo, esto se ve alrededor de nuestro entorno. Yo lo veo por mis sobrinos, por mi entorno, que les cuesta mucho incorporarse a trabajar. Eso antes no pasaba. La gente joven trabajaba en verano para luego vivir un invierno, digamos, con un poco más de alegría, pero ahora por las razones que sean, porque no lo necesitan o porque económicamente ha cambiado un poco los modelos sociales, las necesidades, pues hace que se incorporen muy tarde. Y esa ha sido nuestra gran cantera histórica. Pero dicho esto, y decir que faltan 100.000 empleos, 100 y pico mil empleos, es verdad que para plantillas ya un poco, vamos a decir, diseñadas con cirugía, porque cada día necesitamos más gente a tiempo parcial, más gente que trabaje en los fines de semana, donde se acumula todos los crecimientos. Hoy los crecimientos de la hostelería se acumulan en espacios de ocio, o sea, los fines de semana, los puentes, los veranos, las vacaciones. ¿Qué pasa? Que esa aplicación de cirugía hace falta mucha gente para trabajar solo esos fines de semana y eso es lo que más cuesta. Y luego, bueno, pues el gran talón de Aquiles, que es necesitamos gente formada. Y eso sí que ya es una pica en Flandes, ¿no? Encontrar gente formada para completar nuestras plantillas, pues eso sería el gran deseo, pero que eso hoy es casi impensable, ¿no? Fijaros la cantidad de titulares que el presidente de Hostelería de España, que José Luis Izuel, acaba de dejar encima de la mesa. Son muchos de los temas que venimos hablando precisamente en esta tertulia de Miradas Viajeras. Hablamos de formación, hablamos de los jóvenes, hablamos de esa incorporación al trabajo mucho más tarde, pero también hablamos de las condiciones que en estos momentos hay en el sector de la hostelería, de la restauración y también de la hotelería. Sin embargo, antes David nos decía que esto está cambiando. Voy a hablar con él en unos instantes, pero dejadme que le pregunte a Santiago Vallejo, presidente de la EPT, que también hoy está con nosotros. ¿Qué pasa con los jóvenes? Vosotros que además estáis ahora mismo en un camino dirigido precisamente a integrar todavía muchos más talentos en la asociación y que estáis en pleno contacto con ellos a través de todas las iniciativas que tenéis a lo largo de todo el territorio nacional. Y que encima ahora hemos creado el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo. Efectivamente, nos lo anunciaba hace 2 semanas como gran primicia aquí en Miradas Viajeras y ya estamos en marcha. Sí, sí, nos queda nada, un par de trámites con la Comunidad de Madrid y podremos empezar a colegiar
a todos los titulados. ¿Sabes? Yo creo que el problema que tenemos en España es que la profesión turística está estigmatizada, ¿vale? Con todo mi respeto y cariño a mi amigo José Luis, el turismo no es solamente la hostelería. No, no. Es decir, hay muchas más cosas. Y lo que simplemente estamos acostumbrados a ver en televisión, en la prensa, en radio, tal, es que el camarero que trabaja 18 horas y cobra poco y no sé qué, no sé cuántos. Pero yo no he escuchado a ningún recepcionista de hotel, a un guía turístico, a un conductor, bueno, un conductor de autobús quizás sí puede trabajar fin de semana y tal, pero la mayoría de la gente trabaja sus horas, cobra lo que corresponde, incluso a veces más, y no está tan mal. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una campaña de concienciación a la gente joven de que está en un sector, el más importante, la industria más importante que tenemos en el país. El otro día me daba muchísima rabia en un debate que había en una cadena de televisión que no voy a nombrar, pero era sobre turismo. Y entonces hablaba una sindicalista que decía que joder, el turismo ha crecido un 30% y los salarios no han crecido un 30%. Pues mire usted, no, porque esto no funciona así. Vamos a ver. El turismo aporta a la balanza de pagos un saldo positivo de casi 60.000 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que todos los españoles somos beneficiarios de los ingresos por turismo, porque esos 60.000 euros van a las arcas del Estado y con eso se hacen hospitales, colegios, carreteras, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos que estar muy agradecidos a eso. Y a los jóvenes y a los que se incorporan a la profesión e incluso animarles a que la estudien, decir, señores, que están ustedes en la mejor y mayor industria del país que nos da de comer a todos. Otro titular de los importantes, si os dais cuenta también, que es un tema que me gustaría hablar después, aunque voy a preguntarle a David Basilio, director de operaciones de Linkers, es el tema de los medios de comunicación y cómo se trata precisamente el sector turístico en los medios de comunicación. Ya sabéis que soy muy crítico con este aspecto, ya sabéis que generalmente hago un llamamiento a todos los profesionales de la información, a mis compañeros en los medios de comunicación, para que realmente pongan en valor este sector y no se quede simplemente en una noticia cuando hay grandes récords. Deberíamos concienciarnos muchísimo más desde los medios de comunicación para precisamente apoyar lo que está diciendo Santiago, concienciar, enseñar y hacer algo de docencia. Pero bueno, esto casi es una batalla perdida que tengo, pero voy a seguir reclamándola. Sin embargo, voy a hablar con David Basilio porque, claro, estamos hablando precisamente de esa formación, estamos hablando de las condiciones y tú, decía antes, que me has comentado que las condiciones están cambiando, que quizás esa estigmatización que teníamos del sector está cambiando gracias también a los nuevos empresarios que están adecuando el sector turístico a una legislación actual, a una forma diferente de ver las cosas y a una forma diferente de tratar también a los empleados y al personal. Sí, absolutamente. En las grandes urbes, es decir, el sector ahora mismo es absolutamente competitivo y muy similar al del resto del panorama nacional. Existen puestos no solamente operativos, sino puestos intermedios y puestos de responsabilidad que antes no existían en el sector. Por eso decía que se puede hacer una carrera profesional. Los horarios cada vez se intenta conciliar más, se ofrecen condiciones incluso ventajosas para atraer al público joven y, como decía José Luis, ya que no nos llega público formado, poder formarlo, se le da formación, pero no solamente formación encontrarse ahora y nos encontramos en puestos, incluso puestos operativos, candidatos que vienen de otro sector con unas habilidades, a lo mejor no tienen las habilidades claras para lo que es el mundo de la hostelería, pero aportan otras habilidades y otros conocimientos, digitalización, conocimiento de idiomas, que le viene fenomenal al sector, con lo cual es verdad que tenemos un problema con la capacitación o con la formación, es decir, no nos llegan formados, pero también es verdad que la hostelería ha cambiado mucho. Es decir, ya no es la hostelería teórica de lo que era antes, ahora es una hostelería más práctica, con multitud de modelos de negocio que el empresario amolda y forma al trabajador. José Luis, Santiago, lo que pasa es que a mí me da la sensación que todavía queda mucho comercio dirigido por personas de antes y por lo tanto vamos a seguir teniendo esa pequeña lacra que hay que ir mejorando. Y en segunda cuestión, formación. Fijaros qué importante, lo estamos planteando encima de la mesa. Claro, es muy fácil decir y opinar sobre las carencias que tenemos, pero ¿cómo lo resolvemos?
Bueno, no sabemos cómo, pero se va resolviendo, ¿no? Año tras año, ¿no? Yo siempre digo, este es el milagro que llega el verano y al final se resuelve. Y este año, pues muy probablemente superemos los 2 millones de empleos. Es verdad que nuestro modelo de negocio son microempresas, la inmensa mayoría, ¿no? Yo creo que el gran secreto a corto plazo sería hacer formación de empresarios. O sea, necesitamos un sector más formado, necesitamos más profesionalizado. A ver, la inmensa mayoría de empresas no hacen, en fin, ni cuentas de explotación mensuales, ni presupuestos. Trabajar hoy en día sin esos criterios, pues hombre, a ver, en fin, con todos mis respetos, pues esos tiempos se han pasado, ¿no? Los tiempos de que la contabilidad se llevaba, el saldo que tenías en cuenta corriente, eso se ha pasado, ¿no? Necesitamos tener un sector más formado desde el punto de vista empresarial, o sea, necesitamos unos empresarios más formados. Hoy las empresas bien gestionadas profesionalmente, crecen. Es un sector que el que lo hace bien le sigue yendo bien, es un sector que sigue acumulando grandes inversores. Vemos las marcas de restauración donde flotan los fondos por todos los lados, donde hay grandes inversores que están dispuestos a invertir. ¿Por qué? Porque se gana dinero, ¿no? Y eso es yo siempre digo, es un atributo del sector y tiene que ser un aliciente absoluto para que el sector vea que gestionando bien, profesionalmente, profesionalizar todos un poco esos puestos de dirección, pues las cosas se van a hacer mejor. Y el camino, pues yo creo que es claro, la hostelería ha hecho una apuesta clara por mejorar, y el que lo hace bien le va bien, ¿no? Así que yo creo que es un aliciente claro y concreto. Santiago, muchas veces hemos hablado en esta mesa sobre la formación, pero generalmente la formación la hemos planteado siempre para el empleado. Aquí introducimos una nueva variable que me parece muy interesante, ¿no? La formación empresarial, la formación del propio empresario, porque luego en cascada, evidentemente, afectará a todo el equipo humano que forme parte de un negocio. Absolutamente. Ahora mismo se nos llena la boca de la sostenibilidad. ¿Vale? La sostenibilidad todos sabemos que tiene 3 patas. Sí, la económica, la social y la medioambiental. Medioambiental, perfecto. Hay que ser sostenible con el ambiente, tal. La social, por supuesto, tiene que ser para todo el mundo, pero la principal es la económica. La económica. O sea, sin la económica no hay otra cosa. Y la gente se tiene que formar precisamente para eso. Los planes de estudio tienen que cambiar radicalmente porque han entrado en juego una serie de nuevas, no te voy a decir profesiones, pero sí funciones que la gente tiene que desempeñar y que son necesarios como el comer. Y te voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con el turismo. La banca. Se han hecho un montón de expedientes de regulación de empleo en bancos y se ha despedido a gente que está en mostradores, en las sucursales y tal. Pero a que los bancos están contratando matemáticos, ingenieros informáticos. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio ha cambiado y necesita ese tipo de gente que esté formada para adecuarse a lo que realmente el banco está haciendo. Pues en el turismo es exactamente lo mismo, porque realmente al final es una empresa que tienes que gestionar y si no gestionas bien una empresa, ya podemos tener 100 millones de turistas que nos iremos al garete. Fíjate, hablamos precisamente, seguimos hablando de formación. Será otro de los temas que traigamos a esta mesa de debate en los próximos programas, como te hemos prometido. Iremos desgranando cada uno de aquellos aspectos que hace 2 fines de semana tuvimos encima de la mesa con los grandes expertos del sector turístico y precisamente de formación y de empleabilidad sabe mucho, como te estaba contando, Linkers y Hosteleo, los grandes líderes a nivel europeo en estas 2 cuestiones. Por cierto, un beso muy fuerte a Marianela, la directora general de Hosteleo, una super crack también en cuanto a la formación y a la empleabilidad del sector turístico. Pero David, claro, la pregunta es clara. ¿Cómo mejoramos la formación y sobre todo dónde buscamos el talento que nos falta para poder cubrir esos 180.000 puestos, 200.000 puestos que hay que cubrir en el sector de la hostelería y la restauración y además hacerlo con garantías y ofertando calidad, que es lo que realmente tiene que ser para que España siga creciendo en el liderazgo del sector turístico? Respecto a traer esa masa crítica que necesitamos, nosotros, también José Luis lo sabe y Hostelería de España hemos trabajado con el Ministerio para poder traer, o sea, si algo tiene España es la riqueza de su español, de su castellano, que tenemos un continente entero lleno de profesionales que son primos hermanos nuestros, que hablan el idioma, que son cálidos, que hablan también otros idiomas.
y la facilidad con la que lo podríamos traer, introducirlos en el mercado laboral, terminar de formarlos, porque pueden venir formados. Nosotros trabajamos con todas las escuelas de hostelería, por ejemplo, de Colombia, porque trabajamos con el gobierno colombiano haciéndole los contenidos para las escuelas de hostelería, y nos encontramos con unas dificultades tremendas para poder traer trabajadores cualificados, migración legal, y en cambio luego nos encontramos con otras cosas, que viene gente que por desgracia tiene que empezar a trabajar sin documentación, y entonces es un poco absurdo, ¿no? O sea, queremos que esa debe ser la línea de poder hacerlo de manera ordenada, personal, que viene ya cualificado porque viene formado de escuelas de hostelería. Esa sería un revulsivo tremendo. Tenemos una patronal en hostelería súper implicada, con un gran conocimiento del sector y con una gran capilaridad. Nosotros aportamos pues, también nuestro conocimiento, nuestro expertise en ese tema, y nos gustaría que por parte de la Administración, que hemos trabajado mucho con ellos desde hace un año, pues, bueno, dieran esa... Se implicara un poquito, ¿verdad? Se implican, y sí. lo pusiera un poquito más fácil para traer ese talento que necesitamos y que realmente nos daría un gran revulsivo. Que por otra parte yo no entiendo que no se haga, porque evidentemente ese tipo de profesional que viene muy formado, realmente formado, y generalmente ya con un contrato firmado para poder trabajar en España, aportaría evidentemente crecimiento a nuestros recursos, crecimiento a la profesionalidad, a la calidad, a nuestro sistema de pensiones, a nuestro sistema de seguridad social, evidentemente a la riqueza de este país. Pero bueno, en fin, a veces es bastante incomprensible la toma de decisiones o la falta de atención que determinados ministros ponen en sus funciones. Bueno, habría que hacérselo mirar. David Basilio, me gustaría que para terminar, porque me quedan nada, tan solo 2 minutitos, un mensaje a la Cámara 1 para todos nuestros telespectadores. David Basilio es el director de operaciones de Linkers, uno de los grandes líderes del sector turístico, que hoy nos acompaña en esta tertulia. Adelante, David. Pues nada, que el periodo estival que vamos a empezar, nos demos cuenta que hay muchísimos empresarios que ponen su patrimonio al servicio de las empresas, y que de seguir creciendo y seguir montando negocios, que cuando vayamos a los restaurantes nos demos cuenta que el personal que hay cada vez tiene unas condiciones laborales mejores, y que al final eso redunda en que, como decía Santiago, pues al final tiene que haber una sostenibilidad basada en las 3 patas: la económica, la medioambiental y la social. Y que esos cambios en la legislación, esos cambios en el trato al personal, esos cambios en la forma de trabajar, evidentemente hace que podamos tener ganas de pertenecer al sector turístico y por lo tanto sentirnos orgullosos de trabajar en él y de hacerlo crecer siempre con cualificación y con el talento de los jóvenes, que es muy importante tenerlo claro. Los jóvenes hoy están muy formados, están muy preparados, y a nada que den un pasito hacia adelante probablemente den un impulso al sector turístico muy importante que nos hace falta. Digitalización, tecnificación, nuevas alternativas, inteligencia artificial. Es un mundo que seguramente ellos controlan y que nos puede aportar muchísimas cosas. Gracias, David. Muchas gracias por estar. Ya sabes que esta es tu casa, que seguiremos contando contigo para que vengas a hablar de todos estos temas, que todavía nos queda hablar de muchas cosas, de formación y de todos estos temas y retos que tenemos por delante. Santiago Vallejo, presidente de la EPT y vicepresidente de la Mesa del Turismo. A la Cámara 4. La 4, vale. Ahí está. Tenemos una oportunidad ahora mismo que es de oro. Hemos escuchado, y yo lo he escuchado antes de ayer, de boca de la secretaria de Estado nueva de Turismo, con la que el presidente de la mesa, el secretario y yo estuvimos reunidos. Se va a crear una nueva Dirección General de Política Turística. Dentro de esa política turística, la formación debería ser uno de los puntos a tratar. Sí, señor. Y debería de tener una partida presupuestaria para promocionar de alguna manera que los jóvenes amen a la profesión y que se metan en la profesión. Y te voy a poner una cosa que decía ayer lo decía, nuestro querido amigo Juan Cierco, director corporativo de Iberia. Decía, vamos a ver, ¿de qué nos vale a través de Tour España promocionarnos en Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, que son países que nos conocen absolutamente de sobra? Maduros. Vamos a utilizar esos medios para este tipo de cosas. Entonces, y noticias que aparecen, y con esto termino, noticias que aparecen, que de repente nos volvemos locos y decimos, madre mía, ¿esto qué va a ser? Tal, démosle la vuelta. El otro día se publicaba, había un artículo que decía
que de aquí al 2025 se van a abrir en España 220 hoteles. Esos hay que rellenarlos con gente. Con gente profesional. Y con gente profesional. Señores, aquí hay una oportunidad. Vamos a por ella. Una oportunidad de generar empleo, de generar riqueza, de generar desarrollo y de seguir liderando el sector del turismo. Santiago, que nos vemos el viernes que viene, ¿no? Que tenemos que hablar todavía de muchas otras cosas. Me gustaría mucho hablar de las viviendas de uso turístico no legales. Porque ese tema me apetece tanto. Tengo unos datos que son muy interesantes. Pero ese lo vamos a dejar para el próximo fin de semana, que tenemos muchas cosas que contar. Se me pone sonrisita y colmillo afilado, pero de eso ya hablaremos la semana que viene. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España. A la cámara 2. Placer. Un mensaje. Bueno, que la hostelería de España es envidia del mundo, que somos líderes en turismo en el mundo, que somos un país atractivo, que en fin, que cuando alguien se plantea en el resto del mundo dónde pasarlo mejor, viene a España, ¿no? Que estamos batiendo récord, que tenemos un sector, que hay muchísima gente feliz que puede trabajar en este sector y conciliar con su familia y tener una vida económica razonable. Así que invitar a todo el mundo que este sector tiene compensaciones, ¿no? Y que los hosteleros saben cuidar a sus plantillas. Así que no tengamos miedo, somos un sector atractivo, tenemos mucha oferta de trabajo. En fin, con todos los respetos y a todos los agoreros les digo que en fin, que con todos los respetos, pues este sector hace feliz a muchos miles y miles y miles de trabajadores, que este año vamos a superar los 2 millones de empleos, así que invitaros a incorporaros a un sector que os va a hacer feliz. Santiago, José Luis, David, muchísimas gracias. Os espero aquí la próxima, que tenemos que hablar de muchas cosas todavía. Ya os estáis dando cuenta, los grandes líderes del sector turístico nos acompañan en este camino, nos acompañan aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, hablando del sector turístico y arrojando cada vez que intervienen muchos titulares que iremos desgranando y de los que iremos analizando en los próximos programas. Nosotros vamos a descansar simplemente un minutito. Te vamos a dar unos consejos que son muy importantes y vamos a preparar los próximos contenidos. Lo hacemos aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. No te vayas, que todavía tenemos muchas cosas que contarte. Te veo en tan solo unos segundos.